En vivo y en directo está con nosotros Julio Schilling, estratega republicano. Julio, gracias por estar con nosotros y para ayudarnos a comprender por qué esta situación se está produciendo en los Estados Unidos. Siempre ha sido muy habitual que en la primera votación se elija al presidente de la Cámara de Representantes. ¿Por qué crees tú que en esta ocasión no se da paso a eso? Mira, es un placer, César, estar contigo y con Denus de Ecuador y para beneficio de tu audiencia, en adición a analista, estratega republicano, soy politólogo, director de Patria de Martí, autor de numerosos libros. Eh, Primero hay que entender que el sistema estadounidense, para muchos desde afuera, lo ven y dicen, bueno, pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué no se pueden poner de acuerdo? Sin embargo, el diseño, tal cual como estamos viendo esta contienda, fue el deseo de los forjadores de los Estados Unidos. Eh, el modelo norteamericano tiene elementos, por ejemplo, que encontramos tal vez en ciertos sistemas parlamentarios en Europa. Y esto es una manifestación de ella. De hecho, en el sentido específico, los votantes eligen electores. Y esos electores, de acuerdo a la Constitución, tienen la potestad de seguir los dictámenes de los votantes o ellos emitir su propio voto, por ejemplo, para presidente, que es algo que dice, bueno, ¿cómo es posible? También existe una variación de lo que es representación proporcional en el sentido de que en la Cámara Alta, estados con pocas personas tienen la misma representación que estados mucho más poblados. Eso es para darle peso de una forma igualitaria a todo lo que es el mapa geográfico más que la población. O sea que es un sistema bastante complicado y en este caso estamos viendo algo que en esta magnitud no se repite desde 1923, pero tenemos que, y esto para, de nuevo, el beneficio de vuestra audiencia, en 1856, o sea, estamos hablando 5 años antes de que comenzó la guerra civil estadounidense, esta votación para el presidente de la Cámara ocurrió 133 veces. 133 veces, tomó 2 meses antes de que se decidiera. Entonces uno examina y dice, bueno, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Bueno, yo creo que ahí es donde está la explicación. Si Kevin McCarthy está teniendo problemas reunir una mayoría dentro de su propio partido, eso quiere decir que puede tener dificultad ejerciendo esa tarea en el terreno de promover legislación de acuerdo al partido. La idea es que eventualmente tal vez propongan otro candidato que les sea aceptable para todos los puntos. Y Julio, esto ya... pero también evidencia un fraccionamiento en el interior del Partido Republicano, en donde Trump ha venido de alguna forma a marcar un antes y un después, porque de alguna forma ha hecho llamadas, tenemos entendido, para poder propiciar que McCarthy finalmente logre los votos, pero hay este grupo de 20 disidentes que me gustaría saber, según tu conocimiento, quiénes son y qué es lo que buscan. Cómo no, mira, esto es muy importante recordar que la noción de tener una uniformidad de partido es esencialmente un concepto leninista. O sea, todas las dictaduras más brutales, Corea del Norte, Cuba comunista, China, Vietnam, hay prácticamente unanimidad en el partido en su votación. O sea, todo el mundo vota en el mismo acorde. Es lo que estamos viendo en el Partido Demócrata, básicamente. Quiero decir, mejor dicho, que en el entendimiento de una democracia, comprendiendo que la democracia es un proceso complicado, lleno de conflictos, para precisamente llevar a las personas a un consenso, se ven este tipo de cosas. Las preocupaciones, por ejemplo, ¿y qué es lo que buscan? Porque yo creo que tú estableces el punto en la introducción previa de que
han habido ya ciertas concesiones de parte de Kevin McCarthy. Pero, o sea, no está escrito en ninguna parte que el puesto tiene que ser de él. En otras palabras, las elecciones a mediados de término que ocurrieron en noviembre, los republicanos ganaron una mayoría en la Cámara Baja, sí, no lo lograron en la Cámara Alta, pero cuando tomamos en cuenta que la rama ejecutiva, el presidente Biden, tiene un nivel de popularidad el más bajo en muchas décadas, cuando tomamos en cuenta que la inflación está en un récord de más de 40 años de elevación, que en las ciudades principales norteamericanas el nivel de crimen se ha triplicado en algunos casos, cuando tomamos en cuenta que en la frontera sur hay un estado de crisis y casualmente el 90% de la droga que entra a los Estados Unidos entra por la frontera sur y casualmente la mayor causa de muerte para los hombres entre la edad de 18 y 45 es drogas, pues es bastante preocupante que la victoria de los republicanos haya sido tan poca. Y quien estaba a la cabeza de la maquinaria en la Cámara Baja era Kevin McCarthy. O sea que muchas personas están mirando y diciendo, bueno, es hora de pasar la hoja. Pero Julio, si no es McCarthy, ¿quién puede ser entonces? ¿Qué otros nombres se conocen? Hay figuras, mira, el Zellman, que fue congresista y se postuló para gobernador de Nueva York, es un individuo que reúne aprobación de los que apoyan a McCarthy y los que están en contra de él. Steve Scalise es alguien que reúne apoyo de todo. El problema es que Kevin McCarthy tiene un historial de, si bien es cierto que ha trabajado y trabaja muy duro para ese puesto, para lograr ese puesto, y que ha hecho enormes concesiones, que yo creo que eso es de aplaudir, no tiene la confianza de un número de representantes electos en el Congreso, representantes republicanos. Entonces, en el pasado, típicamente, ya cuando se tiene determinadas votaciones y no hay resultado, buscan otro candidato, incluso puede ser alguien que ni siquiera pertenece al Congreso para que... ¿Y cuándo pasaría eso en la parte del procedimiento para que nuestra audiencia comprenda? ¿O hasta cuándo van a seguir votando por McCarthy? ¿En qué momento se puede producir esa nueva postulación de otro nombre en el caso de que no se destrabe este asunto? Eso depende, y es una muy buena pregunta, César. Técnicamente, esto es... mira, voy a hacer una comparación con el deporte. O sea, el fútbol, pues por ejemplo, tiene un reloj marcado. El béisbol, no. O sea, teóricamente el béisbol puede ir por los siglos de los siglos si nadie gana. Entonces, acá pasa lo mismo. No hay ninguna regla que exige que tienen que parar después de cierto momento. De modo de que la idea es que en esa obligación de eventualmente llegar a un consenso, que tal vez Kevin McCarthy diga, ok, bueno, vamos a poner otro, a ver si otro logra una mayoría. Y si lo logra, bueno, ya ahí está el resultado. También es importante entender una cosa. El número de 218 que todos hablamos es tomando en cuenta que todos estén presentes. Digamos que 3 representantes se van para la casa, dicen, aquí no me quedo, me cansé de esto. Si se van para la casa, ya de pronto el número que hay que cruzar no es 218, sino 215. Muy interesante ese dato, muy interesante. Por supuesto, sí, por eso lo digo, y estoy seguro que los republicanos tienen que estar conscientes de eso, porque digamos, si se van 10 republicanos para la casa, que se cansaron, los demócratas ya podrían obtener la mayoría sin contar con los republicanos. En cambio, igual que si se van demócratas para la casa, pues de pronto, a lo mejor ya como el número baja, le es más fácil a Kevin McCarthy alcanzar la mayoría de votos necesarios. Gracias, Julio. Te quiero agradecer mucho por esta explicación tan didáctica para poder entender lo que está pasando y esperemos que no se prolongue como en el béisbol, sino que se logre un consenso, sobre todo por lo que se tiene que decidir en el Congreso de los Estados Unidos. Un abrazo, gracias por haber estado con nosotros. Cómo no, con mucho gusto.